Ya estamos de regreso con 24 cuadros por segundo acá en Quinta Edición, por supuesto, saludando a Juan Herrera Acuña, nuestro querido director, que nos acompaña semana a semana. Hoy no está Manuel Escobar por razones que tuvo que hacer, así que ya comentó que la próxima semana volverá junto a Fran, también Francisca Alviña, que también se va a reintegrar el doctor Ramos, que ya están volviendo de lo que estaban haciendo. Así que estamos junto a ustedes y junto a Cinemark, por supuesto. Vaya al cine, vaya a Cinemark y disfrute el cine como debe ser. Estamos en pleno mes de mayo, pleno mes del mar, o mes de las glorias navales, por supuesto, y no podemos dejar de comentar de ello, que es una festividad y un mes que la gente en Chile vive con tanta intensidad como el 18 de septiembre, salvo, claro, por las fondas, por los bailes, etcétera, pero la gente vive más la chilenidad en mayo y en septiembre, si no se han percatado ustedes. Por lo tanto, hoy día tenemos un programa o un bloque por lo menos destinado a lo que son las películas que tienen que ver con el combate naval de Iquique, la gesta de Iquique, o con la Armada Nacional. Eso es algo que no siempre se conoce o se muestra, y hoy queremos reconocer algunas de esas películas. Vamos a partir con una muy antigua del año 1910. El autor es desconocido, ¿ya? O si lo tiene, por lo menos ese dato no lo manejamos en el programa. Este es un registro de la Revista Naval Internacional que se vivió en la Bahía de Valparaíso el 14 de septiembre de 1910. Y esto fue como parte de los festejos de la conmemoración del centenario de la República del año 1910, y fueron encabezados por quien en ese entonces era el vicepresidente de la República, Emiliano Figueroa Larraín, que posteriormente pasó a ser el presidente a la muerte del presidente que estaba en ejercicio. Y el vicepresidente Emiliano Figueroa se ubicó a bordo del buque Centeno, que recorrió en una hilera los navíos de guerra que estaban surtos en la bahía, para luego iniciar un desfile de todas las naves chilenas, y había extranjeras también. Y esta película se puede encontrar completa, pero dividida en 11 partes, y afortunadamente la encuentra usted en el conjunto de películas que guarda la Cineteca Nacional de Chile o en YouTube. Hay que verla de a trozos, son 11 trozos que más o menos en total deben durar una media hora, un poquito más, y es muy interesante porque personalmente viví el desfile naval por el bicentenario, cuando se hizo las glorias, el desfile de velas latinoamericanas. ¿Se recuerda usted el año 2010? Bueno, ahí estuvo el presidente Piñera a bordo de una nave también surte en la bahía. Era muy similar a esto, pero acá tiene el sabor de lo antiguo. O sea, el hecho de que primero alguien haya pensado en registrar ese hecho histórico, yo creo que eso es lo más importante de esta película que estamos viendo ahí. Ahora, si usted ve y busca en YouTube, se puede ver en el antepenúltimo capítulo donde se ve un acorazado alemán que también desfila en esa ocasión. Un muy buen registro para la historia de nuestro país y de la Armada en particular. Hay otro documental que ya estamos viendo en pantalla, que fue dirigido por Fernando Balmaceda, y este es un documental institucional de la Armada, hecho a la Armada, pero que lo mandó a hacer la CRAP. Se recuerda, la gente de la región de Valparaíso fundamentalmente debe recordar que la CRAP era la compañía refinería de azúcar de Viña del Mar, que está ubicada ahí en el sector de calle Simón Bolívar, en pleno centro de Viña, lo que es el sector del Hospital Frique. Y ahí uno veía chimeneas, veía trenes que pasaban desde las vías férreas adentro de la CRAP, otros venían del muelle Vergara hacia acá, y ellos, esa compañía, mandó a hacer este documental de carácter institucional. Y es un cortometraje que se desarrolla en torno a la Marina, definitivamente. Eso no lo digo yo, sino que lo describió su director Balmaceda en sus memorias. Él dijo en alguna parte, esto lo leo textual: para el film, toda la fuerza naval se movilizó y efectuó maniobras espectaculares en alta mar para cumplir con mis requerimientos a bordo de cruceros, destroyers, submarinos y helicópteros. Eso fue lo que dijo el director de esto que estamos viendo en este momento. Bueno, tenemos otro documental también, que es un documental de animación y recopilación de imágenes submarinas del combate y los restos de la Esmeralda.
que fue dirigido por Fernando Luchinger, patrocinado por la Academia Chilena de la Historia y el Museo Marítimo de Valparaíso con el apoyo de la Armada. Este documental de animación nos muestra, obviamente, las animaciones, ¿cierto?, hechas en computador, pero además da a conocer imágenes exclusivas de el hundimiento del buque, el buque Esmeralda. En ese momento no era buque escuela, la Esmeralda, que está sumergido en Iquique, y con tomas que hicieron ellos en forma acuática, obviamente, con esos restos, y además se va dando a conocer cómo se efectuaron los ataques del Huáscar al Esmeralda. Un documental que mezcla la animación con las imágenes reales. Tal vez la animación un tanto antigua para los tiempos que vivimos, pero sí vale la pena para que lo vean, y quien quiere conocer más de esto vaya interiorizándose del tema. Llegamos a lo que fue la producción más importante y más costosa de la historia del cine chileno hasta ese minuto, por lo menos el año 2010. La película se llama Esmeralda 1879 y se hizo casi como un homenaje al bicentenario del director Elías Llanos, cuyo guión también pertenece a Elías Llanos y la música también pertenece a Elías Llanos, porque hay un dato curioso: Elías Llanos comenzó como cantante en el programa Sábados Gigantes, luego derivó al audiovisual y terminó como director de cine. Ya ha hecho 2 o 3 películas, y además él entonces tiene la facilidad de hacer la propia música. El reparto de esta película, Esmeralda 1810, integra a Fernando Godoy, a Jaime Omeñaca, que interpretó pero espectacularmente a Prat, que además tiene el look de Arturo Prat, se parece mucho, Víctor Montero, Francisca Opaso y Ariel Mateluna. O sea, el guión, ya le dije, pertenece al propio Elías Llanos, y es la Esmeralda con digamos que las últimas 24 horas de existencia del buque, del combate, ¿cierto?, donde están narrados en la voz de Wenceslao Vargas, que fue el último sobreviviente de la corbeta Esmeralda, que participó en el combate naval y que falleció en los 2000, tengo entendido, y él va narrando, es el narrador de esta película, que nos lleva un poco al momento que ocurrió el hundimiento, primero el combate y después el hundimiento, en la voz de un protagonista. O sea, ese es el valor más grande que tiene la película Esmeralda 1879. Otra película que tiene que ver con el mar, con la Armada de Chile, pero que no es del combate naval, es una que fue un clásico por muchos años. Yo pienso que todavía es clásico, por lo menos en literatura, que es El último grumete de la Baquedano, que data del año 1983, que dirigió Jorge López Sotomayor, cuyo guión pertenece al mismo Jorge López Sotomayor, con Gerardo Cáceres, si mal no recuerdo, y en el reparto tiene a Gonzalo Mesa, a Domingo Tessier, a Juan Cristóbal Soto, Cora Díaz, Enrique Heine, que nos llevan un poco a lo que fue el libro de Francisco Coloane. Es una versión libre del último grumete de Coloane, no es una versión al pie de la letra, sino que es libre que la hizo Jorge López, y bueno, narra la historia de un joven de 16 años llamado Alejandro Silva, que decide partir de su casa para ir en busca de noticias de su hermano desaparecido, y para ello se embarca en el buque Esmeralda, y las aventuras de Alejandro viven el viaje aparte de la búsqueda, marcan el paso a su adultez, hasta que comienza a saber el desenlace de qué pasó con su hermano. Una película, como dije, se transformó en un clásico, porque los colegios hacían leer el libro y luego en todo el curso veía la película, recuerdo, año 83. Y después la película lamentablemente se quemó, tengo entendido, según me lo contó el propio Jorge López, y en la única copia que quedaba tuvo que hacerse una remasterización del sonido con un reparto de voces nuevo, lo cual no fue muy beneficiada a la película, porque eran voces de actores distintos a los que hicieron la obra, pero se salvó la película finalmente. Hay una serie también que fue muy importante, que en las cortos, que se llamó Documentales Bicentenarios. ¿Recuerdan ustedes el 2010, cuando se hizo sobre Prat, sobre Carrera, Rodríguez? Ahí está Prat, esta serie Bicentenario, que también es una
pienso una gran obra para que sobre todo los jóvenes vayan conociendo de qué trató y cómo fue el tema del combate naval de Iquique. Bueno, así hemos recorrido algunas películas que tienen que ver con la Armada, con la historia de Chile, como la del 1910, con la literatura que tiene que ver con el mar, como El último kilómetro de Baquedano, como la gesta misma de Prat, como es Esmeralda 1879, u otras. Así que quisimos asociarnos a lo que es el mes del mar y a recordar las glorias navales en este bloque en 24 cuadros por segundo. Hacemos un breve alto y regresamos.